Hola, me llamo Thomas Ascalloway. Tengo 50 años y soy dueño de un rancho ganadero que se extiende por un poco más de 200 acres, a las afueras de un pequeño pueblo de Virginia. Esta tierra pertenece a mi familia desde hace 3 generaciones. Hoy manejo la propiedad mezclando costumbres antiguas con máquinas modernas, tractores con navegación, riego automático, cámaras dentro del establo y programas que controlan la salud de cada vaca. Pero por mucha tecnología que incorpore, el día sigue empezando antes del amanecer y no termina hasta que el último animal ha sido revisado. Antes pensaba que envejecería aquí junto a mi esposa, Eleanor. Nos casamos cuando yo tenía 28 años. Ella no fue solamente mi mujer, fue quien me ayudó a levantar este lugar después de varios años difíciles. Llevaba las cuentas, administraba la pequeña tienda agrícola que abrimos junto al camino y, de alguna manera, convertía aquella casa grande y silenciosa en un verdadero hogar. Hace 3 años murió, después de casi un año luchando contra el cáncer. Tuvimos tiempo para prepararnos, pero saber que algo es inevitable no hace que una casa vacía duela menos cuando vuelves a entrar en ella. A la mañana siguiente del funeral, fui directamente al establo. No porque fuera fuerte, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Me desperté a la misma hora, tomé el mismo café, me puse la misma ropa de trabajo y salí como si nada hubiera cambiado. Como si, al mantener cada costumbre exactamente igual, ella siguiera en algún rincón de la casa, solo fuera de mi vista por un momento. Pero Eleanor nunca volvió. Su ropa quedó en el armario. La taza que tanto le gustaba permaneció en la alacena. La habitación del este, donde solía encargarse de los papeles, quedó cerrada con llave. Yo no podía obligarme a abrir esa puerta. Cada vez que pasaba por delante, la imaginaba sentada en su escritorio, con las gafas puestas, recordándome que no olvidara almorzar. La única persona que cruzaba con frecuencia los campos entre nuestras propiedades era Margaret Hill, mi vecina de 25 años. Su familia había sido dueña de la granja al sur de la mía durante muchos años. La conocía desde niña, pero solo cuando regresó de la universidad con un título en administración agrícola y se hizo cargo de la propiedad comencé a verla como una mujer adulta. Sus padres se mudaron a Richmond para estar cerca de su otra hija y de sus nietos. Margaret se quedó sola al frente de 60 acres, cabras lecheras, 2 invernaderos de verduras orgánicas y una tienda en línea donde vendía queso y conservas de frutas. Ella no necesitaba que nadie la rescatara. Reparaba cercas, conducía tractores, atendía a animales enfermos y negociaba precios mejor que muchos hombres que se creían expertos. Incluso utilizaba redes sociales para vender sus productos, algo que yo siempre había considerado innecesario, hasta que me enseñó a aceptar pedidos anticipados para la tienda y casi duplicó nuestras ventas navideñas. 2 semanas después del funeral de Eleanor, Margaret apareció en mi porche con una olla de sopa. Me la entregó y dijo: «Preparé demasiado. ¿Puedes ayudarme a comerla?». Sabía que era solo una excusa para que yo no me sintiera objeto de lástima. Tomé la olla y le dije que no tenía por qué hacer eso. Ella respondió: «Lo sé». Después de aquello, casi todos los martes por la mañana traía algo. A veces pan, a veces estofado, a veces verduras frescas, y otras veces simplemente 2 tazas de café. Cada vez yo le repetía que no hacía falta, y cada vez ella contestaba que ya lo sabía. Aquellas mañanas de martes fueron convirtiéndose poco a poco en parte de mi semana. Nunca le preguntaba si vendría, pero empecé a preparar café de más y a tratar de terminar el trabajo cerca de la casa antes de las 9. Margaret se sentaba en el porche durante media hora. Me preguntaba por el ganado, me hablaba de problemas en los invernaderos o me pedía opinión sobre algún equipo que pensaba comprar. Tenía la habilidad de permanecer en silencio sin volver pesado ese silencio. Yo la mantuve en un lugar seguro dentro de mi cabeza, una vecina amable, una joven amiga, la hija de personas que conocía desde hacía años.
No me permitía mirarla de otra manera. Un martes por la mañana, a finales de septiembre, Margaret cruzó el campo llevando una tarta de manzana recién horneada. Vestía jeans y una camisa de cuadros. Tenía el cabello recogido hacia atrás y una pequeña marca de harina en la mejilla. Yo estaba sentado en el porche con mi café cuando ella dejó la tarta sobre la baranda. El aroma a canela y manzana horneada se mezcló con el aire fresco de la mañana. Manzanas de los árboles del sur, dijo. La primera tanda del año salió dulce. Miré la tarta, en la que evidentemente había puesto tiempo y cuidado. Luego la miré a ella. Durante 3 años me había traído comida sin pedir jamás nada a cambio. Sin pensarlo, sonreí y dije lo primero que me vino a la mente. Ojalá yo tuviera 20 años menos. Pensé que se reiría, movería la cabeza y cambiaría de tema, como hacía siempre que yo decía algo torpe. Pero no lo hizo. Margaret se quedó quieta. Sus ojos se clavaron en los míos, tranquilos, firmes, sin vergüenza y sin burla. Era una de esas miradas que dejan a un hombre sin saber qué hacer. Después de unos segundos, dejó la tarta sobre la baranda y dio un pequeño paso atrás. 20 años no cambiarían absolutamente nada. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella no respondió enseguida. Solo me miró, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más. Luego se volvió y bajó los escalones del porche. Tengo que revisar los invernaderos, dijo por encima del hombro. La vi cruzar el campo. Incluso después de que desapareció tras la línea de árboles, me quedé allí, sentado, mientras sus palabras seguían suspendidas en el aire entre nosotros. 20 años no cambiarían absolutamente nada. Durante todo el día, mientras reparaba el tractor, revisaba el ganado y hacía entregas en la tienda, aquellas palabras volvieron una y otra vez. Intenté convencerme de que no significaban nada. Que era simplemente Margaret siendo Margaret, directa, a veces un poco brusca. Pero cuanto más trataba de apartar la idea, más claro se volvía que aquellas mañanas de martes nunca habían sido solo una vecina trayendo comida. Por primera vez en 3 años, me acosté pensando en qué pasaría si dejaba de fingir que no lo sabía. Después de aquella mañana con la tarta de manzana, empecé a notar cosas que durante 3 años me había esforzado por no ver. Margaret nunca llevaba comida a nadie más del condado como me la llevaba a mí. Jamás la vi cruzar otros campos con un plato cubierto. Sabía cómo tomaba el café, negro, sin azúcar. Sabía qué días llevaba el ganado al veterinario, cuando tenía entregas grandes en la tienda y en qué semanas del año el trabajo me volvía irritable. Nunca preguntaba. Simplemente lo sabía. Y recordé algo más. La primavera anterior, después de una lluvia fuerte, parte de su cerca norte se cayó. La vi desde mi lado de la propiedad mientras revisaba el ganado. No esperé a que me llamara. Cargué tablas y herramientas en la camioneta y llegué antes del desayuno. Trabajamos casi todo el día. Cuando terminamos, ella sacó 2 botellas de agua, se sentó a mi lado sobre la hierba y preguntó cuánto me debía. Le dije que nada. Entonces me miró con la misma mirada tranquila que había tenido el día de la tarta. En aquel momento no lo entendí. Ahora temía entenderlo demasiado bien. Durante casi 2 semanas le di vueltas a aquella frase. 20 años no cambiarían absolutamente nada. No tuve valor para preguntarle qué había querido decir, así que discutí conmigo mismo. Ella tenía 25 años. Yo tenía 50. Era lo bastante mayor como para ser su padre. Habíamos vivido vidas distintas. Yo ya había tenido un matrimonio largo y una esposa sin la cual todavía no sabía bien cómo vivir. Margaret merecía a alguien joven. Alguien que pudiera construir un futuro con ella, no obligarla a mirar cómo los años se acortaban demasiado pronto.
El pueblo entero parecía estar de acuerdo con eso. Daniel Mars, de 28 años, era hijo del dueño de la cadena de suministros agrícolas más grande del condado. Había estudiado negocios en Charlotte y había regresado para dirigir la sucursal local. Alto, bien vestido, elocuente y con dinero en el banco, llevaba casi un año cortejando a Margaret de manera abierta. Llegaba en su camioneta nueva con flores o vino caro. Le ofrecía conectarla con distribuidores más grandes. Se quedaba a su lado en cada evento del pueblo. Era educado conmigo cuando coincidíamos. Trataba bien a los ancianos. Sobre el papel, era exactamente el hombre que una mujer de 25 años con su propia granja debía elegir. No me agradaba, pero tampoco podía decir que fuera un mal hombre. Una tarde entré en la tienda de alimento para ganado a comprar suplementos minerales. Dos hombres junto al mostrador hablaban del festival de otoño que se celebraría un par de semanas después. Daniel había invitado a Margaret. Ella le había dicho que lo pensaría. Uno de los hombres se rió y dijo que eso prácticamente significaba que sí. El otro comentó que Margaret por fin había entendido que no podía manejar su granja sola para siempre. Me quedé frente a los estantes, fingiendo leer etiquetas que ni siquiera lograba enfocar. No tenía derecho a sentir nada al respecto. Nunca le había dicho a Margaret una sola palabra sobre mis sentimientos. Incluso había fingido no entender su respuesta aquella mañana. Si ella elegía a Daniel, sería una decisión razonable y segura. Llevé los suplementos a casa, descargué la camioneta y me senté en el porche, mirando hacia su casa al otro lado del campo. Pensé en Eleanor. Durante los últimos meses de su enfermedad tuvimos muchas conversaciones que yo no quería tener. Una noche me dijo que, cuando ella se fuera, me quedaba prohibido convertir el resto de mi vida en un castigo. Me enfadé y le dije que no hablara como si ya estuviera muerta. Ella solo tomó mi mano. «Vas a seguir viviendo, Thomas», dijo. «La única pregunta es si vas a vivir de verdad o solo vas a seguir respirando». En aquel entonces creí que volver al trabajo, mantener el rancho en pie y no derrumbarme significaba que la había escuchado. Ahora comprendía que solo había existido dentro de una rutina cuidadosamente ordenada para no sentir nada nuevo. Esa misma tarde crucé el campo hacia la propiedad de Margaret. Ella estaba trabajando en otro tramo de la cerca entre nuestras tierras. Me detuve de mi lado, apoyé las manos en el travesaño superior y esperé. Me vio, pero siguió apretando un tornillo. «Margaret. Thomas. He estado pensando en lo que dijiste». No levantó la vista. «Digo muchas cosas. ¿Sabes a qué me refiero?» Dejó la llave inglesa y finalmente se volvió hacia mí. Respiré despacio. «Aquella mañana dijiste que 20 años no cambiarían nada. Necesito saber qué quisiste decir». Guardó silencio un largo momento. La vi decidir entre ser honesta o protegernos a los dos cambiando de tema. Al final se acercó a la cerca. «Tú dijiste que desearías tener 20 años menos», dijo lentamente. «Pero yo no te traigo comida por una versión más joven de ti». No respondí. «Me importa el hombre que está frente a mí», continuó. «El hombre que cuidó a su esposa hasta el último día. El que aparece cuando alguien necesita ayuda y nunca lleva la cuenta. El que llegó bajo la lluvia a reparar mi cerca y se fue antes de que pudiera darle las gracias». Sentí un nudo en la garganta. «Margaret, tengo 50 años». «Lo sé. Tú tienes 25. También sé cuántos años tengo. Esa no es una diferencia pequeña que se pueda ignorar. Nunca dije que hubiera que ignorarla». Busqué en su rostro alguna señal de ingenuidad o de ilusión equivocada. No encontré ninguna. Ella había vivido lo bastante cerca de mí como para conocer mis peores defectos, mi terquedad, mi silencio, los días en que me volvía insoportable,
mi costumbre de tomar decisiones sin consultar a nadie. No estaba enamorada de una fantasía. No estoy enamorada de una imagen tuya, dijo, con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. Sé exactamente quién eres. Fue la primera vez que utilizó la palabra enamorada, aunque la dijo tan bajo que apenas me llegó. Apreté con más fuerza el travesaño de la cerca. No sé si podré darte lo que necesitas. Ella me miró con algo parecido a la tristeza. Ni siquiera me has preguntado qué necesito. No tuve respuesta. Margaret volvió a tomar la llave inglesa. Antes de girarse de nuevo hacia la cerca, dijo. No te estoy pidiendo que decidas nada esta noche. Pero no me niegues por mi propio bien solo porque crees que ya sabes lo que es mejor para mi vida. Luego regresó al trabajo, dejándome solo al otro lado de la cerca. Había ido allí buscando claridad. Cuando volví a casa, ya sabía que no podía seguir fingiendo que no había nada entre nosotros. Después de aquella conversación junto a la cerca, todo cambió entre Margaret y yo, aunque ninguno de los dos cruzó ninguna línea. Ella seguía viniendo los martes por la mañana, pero ya no se quedaba mucho tiempo. Dejaba la comida, preguntaba por el ganado y se marchaba a los pocos minutos. No estaba enfadada. No era fría de una manera evidente. Simplemente era cuidadosa, y esa prudencia dolía más que cualquier pelea. Empecé a esperar el sonido de sus pasos en el porche y, al mismo tiempo, a temerlo. Cada vez que entraba en casa, el lugar parecía despertar mientras ella estaba dentro. Notaba el sonido de su risa, la forma en que se quedaba junto al fregadero sirviéndose café, como doblaba siempre el paño de cocina después de usarlo, aunque yo solía dejarlo hecho un montón sobre la encimera. Y también notaba lo vacías que quedaban las habitaciones cuando se iba. Intenté convencerme de que era solo porque me había acostumbrado a su compañía. Sabía que me estaba mintiendo. Una semana antes del festival de otoño, Margaret vino a la tienda agrícola para dejar varias cajas de sus conservas y quesos. Teníamos un acuerdo para vender los productos del otro durante los fines de semana. Mientras acomodábamos las cajas, le pregunté si pensaba ir al festival. Me miró durante unos segundos antes de responder. Sí. Daniel te invitó. Eso escuché. Todavía no le he dado una respuesta. Me estaba dando una oportunidad. Todo lo que tenía que hacer era decirle que quería que fuera conmigo, y probablemente habría rechazado a Daniel. En vez de eso, la miré y pensé en los 25 años que nos separaban, y en todas las preguntas que ella tendría que responder si me elegía. Daniel es un buen hombre, dije. Su sonrisa desapareció. No te pregunté eso. Es joven. Tiene un trabajo estable. Entiende lo que haces. ¿Me estás dando una recomendación comercial? Me giré y empecé a enderezar frascos que ya estaban perfectamente colocados. Solo digo que deberías pensar en lo que será mejor para tu futuro. Margaret permaneció callada un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz sonó tranquila, pero más fría de lo que jamás se la había escuchado. Otra vez estás decidiendo por mí. Cerró las cajas vacías, se despidió y se fue. 2 días después supe que había aceptado ir al festival con Daniel. La noche del evento me quedé en casa. Me dije que tenía trabajo pendiente, pero la verdad era que había terminado todo a las 7. Desde la ventana de la cocina veía las luces lejanas del pueblo. Imaginaba a Margaret allí, con un vestido que casi nunca usaba, riendo con un hombre que encajaba con ella mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. Abrí el refrigerador y saqué el último trozo de la tarta de manzana que ella había traído la semana anterior. Me lo comí de pie junto a la encimera, pero no le sentí ningún sabor. Alrededor de las 9 escuché una camioneta entrar en el camino. Margaret bajó sola. Llevaba un vestido azul oscuro bajo un abrigo largo. Tenía el cabello suelto,
no recogido hacia atrás como lo usaba para trabajar. Nunca la había visto así. Durante unos segundos no encontré palabras. Subió al porche. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Me fui temprano del festival. ¿Dónde está Daniel? Me llevó hasta mi casa. Vine caminando desde allí. Hace frío afuera. Abrí la puerta y la dejé pasar. Se quedó en medio de la sala, sujetando el bolso con ambas manos, como si no estuviera segura de haber hecho bien en venir. Daniel me preguntó si podíamos empezar a salir oficialmente, dijo. Sentí que el pecho se me cerraba, pero mantuve la voz firme. ¿Qué le respondiste? Le dije que no. ¿Por qué? Margaret me miró como si no pudiera creer que todavía necesitara preguntarlo. Porque no lo amo. Tal vez no le diste suficiente tiempo. No hagas eso, Thomas. ¿Qué cosa? Empujarme hacia alguien a quien no quiero solo para no tener que enfrentarte a lo que tú sientes. Aparté la mirada. No sabes lo que siento. Entonces dímelo. La habitación quedó en silencio. Miré la fotografía de boda de Eleanor y Mia sobre la repisa. Margaret siguió mi mirada. Amaba a mi esposa, dije. Lo sé. Pensé que nunca volvería a sentir algo así por otra persona. No te estoy pidiendo que la olvides. Si me permito amarte, ¿qué dice eso de los años que viví con Eleanor? Dice que la amaste. Y que todavía estás vivo. Cerré los ojos. Tengo miedo de traicionarla. Margaret dio un pequeño paso hacia mí, pero no me tocó. ¿De verdad crees que Eleanor quería que permanecieras solo en esta casa hasta el final de tu vida? Recordé aquella noche en que Eleanor me dijo que no me castigara. No pude responder. La voz de Margaret se suavizó cuando volvió a hablar. No quiero ocupar su lugar. No puedo. Solo necesito saber si todavía hay espacio en tu vida para alguien más. La miré. En su rostro había fuerza, pero también un dolor verdadero. Durante 3 años había venido a verme sin pedirme nada. Cuando finalmente me dijo la verdad, yo usé mi edad y mi pasado para hacerla sentir como si sus sentimientos fueran un error. No sé si puedo hacer esto, admití. Ella asintió. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Entiendo. Se volvió hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. Pero no puedo seguir cruzando ese campo cada semana fingiendo que solo soy una vecina que te trae comida. Luego se fue. El martes siguiente, Margaret no vino. Fue la primera vez en 3 años que el porche quedó vacío un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina, mirando las 2 tazas de café que ya había servido, y comprendí que no solo tenía miedo de empezar algo con ella. Tenía miedo de haberla perdido sin haberme permitido empezar. 2 semanas después del festival, Margaret seguía sin cruzar el campo. Intercambiábamos mensajes sobre los productos que vendíamos juntos en la tienda, pero cada conversación era estrictamente comercial. No más visitas de martes. No más café en el porche. No más silencios cómodos que no necesitaban llenarse con palabras. No me había dado cuenta de cuánto dependía de su presencia hasta que desapareció. Me sorprendía mirando la silla donde solía sentarse. Al revisarla cerca del sur, descubría que buscaba su figura al otro lado del campo. Una tarde la vi trabajando con un nuevo empleado y me quedé observando más tiempo del necesario solo para asegurarme de que no fuera Daniel. Empecé a preguntarme de qué la estaba protegiendo en realidad. La diferencia de edad era real. Yo envejecería antes que ella. Podría llegar un día en que tuviera que cuidarme cuando todavía le quedaran décadas por delante. No podía prometer que nuestra vida juntos sería fácil. Pero rechazarla no garantizaba que ella fuera más feliz con alguien más joven.
Solo garantizaba que ambos viviríamos con una decisión que yo había tomado por ella. Esa noche abrí la habitación del este. El polvo cubría el escritorio de Eleanor. Sus viejos libros de contabilidad seguían apilados cuidadosamente, y uno de sus suéteres colgaba aún del respaldo de la silla. Me senté frente al escritorio y me permití recordarla. No solo los últimos meses, sino los años que de verdad habíamos vivido. Eleanor siempre detestó la forma en que yo convertía cada decisión en un cálculo donde no quedaba espacio para lo que realmente quería. Decía que podía encontrar 100 razones para no hacer lo único que de verdad deseaba hacer. La imaginé sentada frente a mí en ese momento. Probablemente me habría hecho una sola pregunta. ¿Amas a Margaret? Esta vez no busqué manera de escapar de la respuesta. Sí. No era lo mismo que había sentido por Eleanor. No era un reemplazo ni algo nacido solo de la soledad. Amaba la forma en que Margaret había construido su propia vida. Amaba su franqueza, su paciencia y la manera en que atravesaba cada capa de silencio con la que yo intentaba cubrirme. Empecé a limpiar la habitación. No tiré las cosas de Eleanor. Las clasifiqué con cuidado. Conservé lo importante y entregué algunas pertenencias a su hermana. Abrí las cortinas, lavé las ventanas y dejé entrar la luz por primera vez en 3 años. Después reparé la baranda floja del porche, cambié el marco podrido de una ventana de la cocina y retiré la silla vacía de la mesa del comedor. No intentaba borrar a Eleanor. Por fin reconocía que aquella casa todavía podía tener futuro. El jueves por la tarde fui a ver a Margaret. Estaba en uno de los invernaderos, revisando el sistema de riego. Cuando me vio, no sonrió como antes, pero apagó el sistema y esperó. ¿Tienes un minuto para hablar? Pregunté. Puedes decir lo que tengas que decir. Me equivoqué. Cruzó los brazos y esperó a que continuara. Usé la diferencia de edad como excusa para no admitir que tenía miedo. Miedo de hacerte daño. Miedo de lo que diría la gente si me elegías. Miedo de que un día miraras atrás y te arrepintieras. Todo eso todavía podría pasar. Lo sé. Entonces, ¿qué cambió? Por fin entendí que tienes derecho a decidir por ti misma qué riesgos estás dispuesta a correr. Margaret guardó silencio. Di unos pasos más cerca, manteniendo suficiente distancia para que no se sintiera presionada. No puedo prometerte que dentro de 25 años estaré sano. No puedo prometerte que la gente no hablará. No puedo darte una vida sin pasado. Nunca te pedí nada de eso. Lo sé. Pero necesitaba decirlo en voz alta. Respiré despacio. Lo que sí puedo prometerte es que no volveré a tratarte como a una niña que no sabe lo que quiere. Puedo prometerte que seré honesto, incluso cuando tenga miedo. Y puedo prometerte que, si empezamos esto, no voy a amarte a medias por culpa del pasado. Algo en el rostro de Margaret se suavizó, aunque todavía no habló. Quiero salir contigo, dije. No porque me hayas cuidado. No porque estés solo. Quiero la oportunidad de conocerte como la mujer que eres de verdad, si todavía quieres eso. Me miró durante un largo rato. Te tomó 3 años y unas cuantas semanas decirlo. Necesitaba pensarlo bien. La comisura de sus labios se elevó un poco. Lo sé. Fue su primera sonrisa en semanas. Me invitó a entrar por café. Nos sentamos frente a frente en la mesa de su cocina, la misma mesa donde Daniel una vez había llevado flores, y acordamos ir despacio. No pasaríamos de ser vecinos a algo serio solo porque nos conocíamos desde hacía años. Estuve de acuerdo. Nuestra primera cita real fue en un pequeño restaurante de Richmond, a más de 1 hora de distancia. Conduje hasta allí porque no quería que todo el pueblo nos observara. Al principio la noche fue incómoda.
Yo no dejaba de preocuparme por cómo podrían mirarnos los demás. Cada vez que le preguntaba a Margaret si estaba segura, ella terminaba respirando hondo. Finalmente dejó el tenedor sobre el plato. Si me preguntas una vez más si estoy segura, me iré a casa sola. Me reí. Fue la primera vez que pude reírme de mi propio miedo. Después de cenar caminamos por la calle cercana al restaurante. Cuando llegamos a la camioneta, Margaret tomó mi mano. Miré sus dedos entrelazados con los míos y comprendí que aquello no era una traición. Era un comienzo. Me incliné y la besé. El beso fue lento y cuidadoso, como el de dos personas que por fin cruzan un umbral frente al cual habían permanecido demasiado tiempo. Cuando nos separamos, Margaret apoyó la frente contra la mía. Bueno, si tú tuvieras 20 años menos. Se echó a reír. Estoy bromeando. La miré y también me reí. Por primera vez, los años entre nosotros no se sintieron como un muro. Eran simplemente un hecho que ambos veíamos con claridad y decidíamos aceptar. Los rumores sobre nuestra relación se extendieron por el pueblo rápidamente. Algunas personas nos apoyaron. Otras solo sentían curiosidad. Unos cuantos dijeron abiertamente que Margaret estaba desperdiciando su juventud con un hombre 25 años mayor. Lo que me sorprendió fue lo poco que Margaret necesitaba que yo defendiera su elección. Cuando uno de los dueños de una tienda le preguntó si realmente lo había pensado bien, ella respondió con calma. Dirijo una granja, firmo contratos por cientos de miles de dólares y superviso a varios empleados. Creo que también puedo decidir con quién salgo. Después de eso, nadie volvió a cuestionarla de la misma manera. Daniel fue a verla una vez. No armó una escena ni dijo nada cruel. Solo le preguntó si estaba segura. Margaret le dijo que él no había hecho nada malo, pero que nunca había sentido por él lo que él esperaba. Daniel aceptó su respuesta, le deseó felicidad y poco a poco salió de nuestras vidas. La forma en que lo tomó hizo que lo respetara más que antes. Durante casi un año después de empezar a salir, Margaret y yo seguimos viviendo en nuestras granjas separadas. No nos apresuramos a casarnos. De día cada uno manejaba su propiedad. Por las noches cenábamos juntos en mi casa o en la suya. Los fines de semana planeábamos cómo nuestras dos granjas podían trabajar juntas. Margaret propuso unir la tienda agrícola con los productos de su propiedad y crear una marca conjunta centrada en alimentos locales. Al principio me preocupaba mezclar negocios con una relación nueva, pero ella presentó una estructura legal clara y una división de propiedad justa. No quería depender de mí. Quería que fuéramos socios iguales. Eso me convenció más que cualquier otra cosa. En primavera, una tormenta fuerte arrancó parte del techo de uno de sus invernaderos. Llevé trabajadores al amanecer. Trabajamos hasta que oscureció, reconstruyendo la estructura y trasladando las plantas jóvenes a un lugar seguro. Cuando todo quedó por fin bajo control, Margaret estaba en medio del invernadero dañado, con la ropa llena de barro y el cabello revuelto por el viento. Me miró y dijo: «Otra vez viniste, aunque no te lo pedí. Parece que se me hizo costumbre. Por eso te amo». Esa noche la llevé a mi casa. Sobre la mesa de la cocina había una tarta de manzana que intenté hornear siguiendo su receta. Estaba torcida y la corteza se había quemado por un lado. Margaret la miró durante largo rato. «¿Tú hiciste esto?» «Lo intenté». «Ya veo». Saqué un anillo del bolsillo. Era sencillo, sin adornos exagerados, porque sabía que a ella no le gustaba lo ostentoso. «Hace 3 años me trajiste una tarta y yo dije una tontería porque tenía demasiado miedo de decir lo que realmente sentía», le dije. «Pensé que la diferencia de edad me hacía indigno de ti. Luego entendí que el problema no era cuántos años me quedaban, sino cómo iba a vivir los años que todavía tengo».
Me arrodillé junto a la mesa. Margaret Hale, ¿construirás conmigo una vida que los dos elijamos? Ella reía y lloraba al mismo tiempo. ¿Me estás proponiendo matrimonio con una tarta quemada? Puedo hornear otra. Ni se te ocurra. Quiero esta. Luego asintió. Sí. Nos casamos a comienzos de otoño, en la franja de tierra entre nuestras dos propiedades. Fue una ceremonia sencilla, solo familia, amigos cercanos, nuestros trabajadores y vecinos que habían observado nuestra historia desde el principio. El día antes de la boda fui a la tumba de Eleanor. Llevé flores y me senté allí durante mucho tiempo. Le hablé de Margaret, aunque creía que, si Eleanor podía verme desde donde estuviera, ya lo sabía. Le dije que todavía la amaba y que siempre estaría agradecido por la vida que habíamos compartido. También le dije que por fin estaba listo para seguir viviendo. De pie frente a Margaret el día de nuestra boda, no sentí que estuviera reemplazando un amor por otro. Simplemente comprendí que en el corazón humano hay espacio tanto para lo que se perdió como para lo que apenas comienza. Después de la boda, Margaret no se mudó simplemente a mi casa dejando todo atrás. Creamos una empresa conjunta para administrar ambas granjas, manteniendo la propiedad individual de la tierra que cada uno aportó al matrimonio. La habitación del este se convirtió en nuestra oficina compartida. En una esquina seguía el viejo escritorio de Eleanor y algunas fotografías. Margaret nunca me pidió que las quitara. En el nuevo escritorio junto a la ventana estaba su computadora, los libros contables de ambas granjas y una foto de los dos el día de nuestra boda. Dividimos el trabajo según nuestras fortalezas, no según la costumbre. Margaret se encargaba de la marca, los pedidos en línea y las finanzas. Yo cuidaba el ganado, los equipos y los sistemas de almacenamiento. A veces yo cocinaba y arruinaba la cena. A veces ella conducía el tractor hasta tarde y se quedaba dormida sin siquiera cambiarse la ropa de trabajo. Nuestra vida no era perfecta. Había días en que yo me sentía demasiado viejo a su lado. Había momentos en que Margaret temía que el futuro llegara demasiado rápido. Pero en lugar de esconder esos miedos, los decíamos en voz alta y los enfrentábamos juntos. 2 años después de la boda, Margaret dio a luz a nuestro hijo. Cuando supe que sería padre a los 52 años, no me alegré de inmediato. Tenía miedo. Miedo de no ser lo bastante joven para correr detrás de él. Miedo de no vivir para ver todos sus momentos importantes. Miedo de que Margaret algún día tuviera que criarlo sin mí. Una tarde le conté todo eso en el porche donde ella me había llevado la primera tarta de manzana. Ella tomó mi mano. No puedes controlar cuánto tiempo te será dado estar aquí, dijo. Pero sí puedes decidir cuán presente estarás en cada día que tengas. La miré. ¿Y si no soy suficiente? Llegaste la mañana después de la tormenta, aunque yo no te llamé. Cuidaste de Eleanor hasta el final. Mantuviste este lugar en pie y cumpliste cada promesa hecha a las personas que dependen de ti. Apretó mi mano. Hace mucho que sabes cómo ser padre, Thomas. Solo que hasta ahora nadie te había llamado así. Nuestro hijo nació una fría mañana de enero. Lo llamamos William, en honor a mi padre. Cuando lo sostuve por primera vez en mis brazos, el miedo no desapareció. Pero junto al miedo había una gratitud más grande que cualquier cosa que pudiera expresar con palabras. Un martes por la mañana, 3 años después de nuestra boda, estaba revisando la cerca del sur cuando vi a Margaret caminando hacia mí por el campo. Llevaba a William, que ya tenía casi 2 años, con los ojos castaños serios de su madre y el cabello castaño claro. En la otra mano traía otra tarta de manzana. Abrí la tranquera cuando llegaron. Tomé a William en brazos y miré la tarta. ¿Manzanas de los árboles del sur? Las mejores. Miré a Margaret, luego a nuestro hijo y después a la casa que una vez había sido demasiado grande para un solo hombre.
Ojalá tuviera 20 años menos, dije. Esta vez no me escondía detrás de esas palabras ni convertía el sentimiento en una broma. Solo reconocía que desearía tener más años con aquella familia. Margaret lo entendió. Se acercó y puso una mano sobre mi hombro. 20 años no cambiarían nada, dijo. No necesito una versión más joven de ti. Me miró a mí y luego a William. Te necesito a ti. Al hombre exacto que entró en mi vida cuando tenía que entrar. Me incliné y la besé. Luego los tres cruzamos el campo hacia casa, llevando una tarta de manzana y una vida que, por fin, habíamos elegido juntos.